Amados hermanos en Cristo Jesús, pasa a ustedes. Hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio, hermanos, en este mediodía de la serie de vida espiritual. El tercer tema a cargo de nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granados, que tiene como título El hombre espiritual. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios, hermanos, eh, para que sea Dios quien nos hable en este mediodía. Les pido, hermanos, que puedan inclinar su rostro, que podamos orar a nuestro Padre. Bendito Padre Celestial, que moras y reinas en la inmensidad de los cielos. Gracias te damos, bendito Padre, por la bendición de tener la vida, Señor, en este día, de poder, Señor, sentir tu presencia con nosotros, de que nos permites sentir, Señor, tu compañía y tu guía, Señor, por medio del estudio de tu palabra. Te agradecemos, Señor, estos momentos de estudio y de reflexión que nos das, Señor, porque nos sentimos enriquecidos, Señor, fortalecidos con tu palabra, la cual va obrando esa labor, Señor, esa obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y porque nos concede, Señor, estos momentos de estudio. Te ruego, bendito Padre, una bendición por la vida de nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granados, que seas con él, Señor, que le bendigas a su familia, Señor, y que nos permita, Señor, escuchar tu voz por medio de este instrumento tuyo, en este caso nuestro hermano Arturo Pérez. Señor, te rogamos una bendición y que nos concedas, bendito Padre, considerar tu palabra, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que sobre todo toques lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, para, Señor, hacer tu voluntad, Padre. Gracias te damos por este momento que nos das, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, recibimos a nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granados y la reflexión de este mediodía. Adelante, hermano. Bendigo a Dios, le doy gracias, hermanos, a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar a través de esa transmisión, poder estar con ustedes para transmitir un mensaje, hermanos, de la palabra de Dios. Vamos en una línea, vamos mirando, hermanos, la vida espiritual, vamos hacia allá, vamos a ir analizando varios aspectos y voy a hacer un pequeño resumen, hermanos, de lo que vimos en las dos anteriores presentaciones. Lo que vimos fue el hombre natural, la primera parte. Ese hombre natural es el hombre común, normal, ¿verdad? El que habita la tierra, el que es descendiente de Adán, ese es un hombre adámico, un hombre normal, un hombre natural, dice la versión antigua, un hombre animal, o sea, un hombre normal, natural. Analizamos ese punto en la división que hace el apóstol Pablo de la humanidad. El siguiente paso, vimos al hombre carnal, hermanos. Hace 8 días hablamos del hombre carnal. El hombre carnal es el que ha creído en Cristo, pero que vive de acuerdo a la carne, o sea, no rinde su voluntad ante Cristo Jesús, sino que vive de acuerdo a sus pensamientos, a sus decisiones, a su manera de pensar y de ver las cosas. Ese es el hombre carnal, que dice y no hace, ¿verdad? O sea, conoce la palabra, pero no vive de acuerdo a la palabra, sino vive de acuerdo a su carne, a sus deseos. En esta tercera entrega, hermanos, para ustedes, vamos a considerar el hombre espiritual. Vamos caminando sobre la vida espiritual y necesitamos ver qué dice la Biblia del hombre espiritual. Vimos el hombre animal o el hombre natural, el hombre carnal. Ahora vamos a considerar el hombre espiritual. Y vemos el texto que tenemos aquí en esta diapositiva, hermanos. Dice 1 Corintios 2, 15 y 16, si nos hace el favor de abrir. Dice, pero el espiritual, hablando del hombre espiritual, dice, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque, pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruyó? Mas nosotros, dice el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está ahí, porque no son nuestros pensamientos, porque no son nuestras decisiones, sino son las decisiones que el Espíritu Santo pone en nosotros. Entonces, este texto lo explica muy bien, hermanos. Dice que el espiritual juzga todas las cosas. O sea, el hombre que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El Señor Jesucristo, voy a decir algunos pasajes que no vamos a considerar, hermanos, pero que están ahí en la Escritura para que nosotros podamos consultarlo.
En Juan 3, hablando con Nicodemo, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que el viento donde quiere sopla y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. O sea, y Jesús no está hablando del clima, de la naturaleza, está hablando y dice, el siguiente texto dice, así es la vida del espiritual, no sabe de dónde viene y no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque es el espíritu el que decide, es el espíritu el que hace y no su voluntad, el que hace las cosas. Vamos a ver la segunda diapositiva, hermanos. Nos vamos a ir un poquito rápido a ver si podemos concluirla, hermano. Dice que el hombre espiritual crucifica continuamente los deseos de la carne. Esto lo vamos a considerar más adelante, hermanos, en Romanos 8, porque el hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, dice el apóstol Pablo. Entonces, el hombre carnal, el que vive según la carne, aunque conoce a Dios, vive según la carne, no puede agradar a Dios, hermanos. No puede. ¿Por qué? Porque lo vence su naturaleza adámica, su naturaleza de carne, lo vence. El hombre espiritual, dice, crucifica continuamente esos deseos de la carne. Siguiente parte, dice, cuando nos negamos a nuestros deseos carnales, llegamos a la mente de Cristo. Cuando hacemos eso, llegamos a la mente de Cristo, lo que decía el primer pasaje, 1 Corintios 2, 15 y 16. Cuando nos negamos a nuestros deseos, dice Jesucristo, nuestro Señor, hermanos, dice, el que quiera venir en pos de mí, y dice dos cosas, ¿verdad? La primera característica, negarse a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. A eso se refiere, hermanos. Para que ya no decida él, sino que sea Dios, con su espíritu, el que hagan todas las cosas en su vida, hermano. Entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No podemos seguir a Cristo sin su espíritu. No podemos negarnos a nosotros mismos sin su espíritu. No podemos hacer las cosas, hermanos, porque el hombre carnal o el hombre natural no pueden ni entender las cosas de Dios, ni pueden hacer las cosas de Dios. En Juan 3, hermanos, el evento o la narración que hay acerca de Cristo y en Nicodemo, el Hijo de Dios y Nicodemo, vemos varias cosas, hermanos. En el capítulo 3, verso 1, dice que un varón, ¿verdad? Nicodemo era un varón reconocido, hermanos, maestro de Israel. Era un judío del Sanedrín, hermanos, y él conocía las escrituras, y él era maestro, él enseñaba las escrituras. Pero eso no es suficiente, hermanos. Dice Cristo, si no naces otra vez, no puedes ver el reino de Dios. O sea, si no naces de agua y de espíritu, si no naces otra vez, no puedes ver el reino de Dios. No se puede, eso dijo el Señor. No puedes ver el reino de Dios. Y en el capítulo 3, verso 5, dice, si no naces de agua y de qué, y de espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. De eso estamos hablando, hermanos. Cuando nos negamos a nuestros deseos carnales, entonces llegamos a la mente de Cristo. Siguiente parte, dice que las características dominantes del hombre espiritual son, y son tres, hermanos. 1, el entendimiento de los deseos de Cristo. ¿Qué quiere Cristo ahorita? ¿Qué quiere Cristo conmigo? ¿Qué quiere Cristo con esta situación que estoy viviendo? ¿Qué quiere Cristo de mí? Eso es lo que las características dominantes del hombre espiritual. ¿Qué quiere el Señor de mí? Entender los deseos de Cristo. 2, dar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es caridad, benignidad, bondad, mansedumbre. O sea, todo ese fruto del Espíritu da ese fruto, naturalmente lo da, porque es su naturaleza espiritual la que da ese fruto del Espíritu. Y 3, hermanos, es la dirección. El Espíritu le da dirección. El Espíritu le dice para dónde. Si vemos el ejemplo, hermanos, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo se le mandó que fuera a predicar el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Desde el capítulo 13 en adelante, él dice, dejo los judíos, dejo las sinagogas y me voy con los gentiles. En ese me voy, entonces empieza a hacer sus 3 viajes. El cuarto día es para ir preso, ¿verdad? Hace sus 3 viajes. Esos 3 viajes, él es impulsado por el Espíritu Santo. Y cuando él dice, no, ahora voy a esta otra parte, dice que el Espíritu les impide ir. ¿Por qué? Porque el que manda es el Espíritu, no la voluntad de Pablo.
no lo que él entiende que fue el mandamiento, ve, predica a todas las naciones, sino el estar sujetos y recibir la dirección del Espíritu Santo, hacia dónde quiere Dios que nos movamos, no hacia dónde creemos que quiere Dios que nos movamos. Esa es la diferencia, ¿no? Siguiente diapositiva. Dice que en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es, o sea, ya las obras de la carne, del verso 19 en adelante, las obras de la carne ya han muerto en el hombre espiritual. Y dice que entonces el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto. Vean que no son frutos, es un solo fruto de un solo espíritu que está haciendo en nosotros producir ese fruto. La siguiente parte dice que el fruto del Espíritu entonces es el resultado de que el Espíritu mora dentro de nosotros. Si no está el Espíritu, nosotros no damos ese fruto. Es lo que dice Juan 15. Sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Están pegados a la vid, entonces dan fruto. Si están despegados, se secan. ¿Verdad? Eso es, estar apegados a Cristo es estar apegados a su Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu dentro de nosotros. Ese es el fruto, que es el resultado de esa situación, de que seamos habitados por el Espíritu Santo. Siguiente parte dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados o impulsados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso dice Pablo en Romanos 8, que analizaremos más adelante. Entonces, todos los que son guiados, todos los que son impulsados por ese deseo, no de ellos, no carnal, no humano, sino que el Espíritu de Dios mueve. Si ustedes se acuerdan de Felipe, hermanos, con el eunuco etíope, Felipe dice que el Espíritu lo impulsó al desierto. O sea, si él era un predicador, Felipe, pues iría a las ciudades, ¿no? Pero de repente el Espíritu lo mueve y lo para en un lugar desierto, en el desierto, hermanos. Ahí iba a pasar un carruaje. Entonces dice que el Espíritu le dice, súbete. Se sube al carruaje y empieza a dialogar con el eunuco etíope. Esto que pasa con Felipe, ya que lo bautiza después, hermanos, entonces él dice que se fue feliz el eunuco etíope, pero él de repente se encontró en Azoto, o sea, en otra parte. El Espíritu lo impulsa, ya cumplió lo que el Espíritu dijo, lo que el Señor quería, hablarle a ese eunuco etíope para que el Evangelio vaya a África, pero Felipe es impulsado a otra parte. Esto lo vemos también con el Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a seguir a Cristo, hermanos, él en el capítulo 4 de Mateo y de Lucas dice que fue impulsado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu lo mueve, hermanos, y el Espíritu lo trae, y el Espíritu lo mete a la sinagoga, y el Espíritu es el que manda en Cristo, ya no es él. Todas las palabras que yo les he hablado no son mías, sino de mi Padre. O sea, porque el Espíritu fluye en Cristo y es la voluntad del Padre, hermanos. Las palabras del Padre, las obras que el Padre quiere que yo haga, esas hago. Todo eso funciona de esa manera porque el Espíritu de Dios está viviendo en Cristo Jesús y Él puede hacer milagros. Entonces el texto de Romanos 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El hombre espiritual es dirigido por el Espíritu. Ese es el hombre espiritual. El hombre natural es dirigido, ¿qué? Por sus pasiones, por sus deseos, por su carne, por sus pensamientos, y es por naturaleza hijos de ira también como los demás. Efesios 2 lo dice, hermano. Ese es el hombre natural. El hombre carnal conoce las cosas de Dios, es religioso como los fariseos, pero toma las decisiones y vive la religión como él quiere. Ese es el hombre carnal. Estamos viendo el hombre espiritual, que es el que es movido por el Espíritu, el que es impulsado por el Espíritu, y él es hijo de Dios, dice Romanos 8:14. Él es el hijo de Dios. Siguiente diapositiva. Un creyente dice, es hombre espiritual cuando pasa la prueba referida, o sea que el Espíritu habita en él, y demuestra que tiene capacidad de recibir y conocer la revelación divina. O sea, si el Espíritu nos llena, hermanos, si estamos habitados por el Espíritu Santo, entonces conocemos la revelación divina, o sea, conocemos la palabra
nuestras lecturas ya no son superficiales, sino que vemos detrás de lo superficial de la palabra, vemos la profundidad de las escrituras y conocemos la revelación divina. O sea, la revelación de la palabra la Biblia se llama la revelación de Dios, ¿verdad? Apocalipsis 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que han de ser, las cosas que han de suceder presto. O sea, la Biblia es la revelación de Dios, pero necesitamos el Espíritu Santo para que el Espíritu nos revele eso. Porque cualquier persona puede abrir una Biblia, cualquier persona puede leer la Biblia, pero no cualquier persona puede entender las profundidades de la Escritura, porque se necesita, decía Pablo, el Espíritu de Dios, porque el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. A eso me refiero. Entonces, el hombre espiritual, dice la siguiente parte, lo discierne todo, dice Pablo. O sea, puede entender la revelación de Dios y lo discierne. O sea, lo entiende, lo puede, ¿cómo se puede decir? Lo puede entender de una manera amplia, ¿verdad? Lo discierne todo, dice Pablo. Siguiente parte, el cristiano es cristiano porque está bien relacionado con Cristo. Eso sí lo sabemos. Pero el hombre espiritual es hombre espiritual porque está bien relacionado con su espíritu, además de su relación con Cristo en la salvación. O sea, una cosa es creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y otra cosa es estar sujeto al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Varios términos que se le dan. Entonces nosotros tenemos que estar sujetos a ese Espíritu Santo que brota de las manos de Cristo desde el templo mismo de Dios, desde el trono mismo de Dios, desde allá derrama dones y derrama el Espíritu Santo que habita en nosotros. Siguiente diapositiva, hermanos. Dice el orden progresivo, entonces, del contexto entero es muy evidente. Lo que leímos en 1 Corintios 2, 6, 3 al 3, 1 al 4. Aquí vamos a analizar estos pasajes con 5 o 6 maneras de ver, hermanos, al hombre espiritual. Primero, dice que la revelación divina ha sido dada, o sea, ya se dio. Dicha revelación concierne a las cosas que ojo no vio, según el texto, 1 Corintios 2, 6 al 3, 1 al 4. Eso es lo que dice, y vamos a definirlo con varios apartados, hermanos. Entonces, concierne a las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que jamás entraron en pensamientos humanos. Estas cosas son reveladas por el Espíritu. O sea, esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparados para sus hijos, para la iglesia, para las nuevas criaturas que somos, hermanos. Entonces, las cosas profundas de Dios son entendidas porque el Espíritu Santo discierne esas cosas, nos explica las cosas y podemos entender todas las cosas. Por eso dice Pablo, pues el que es espiritual no es juzgado de nadie. Segundo, vamos al segundo. La revelación es de las cosas profundas de Dios, que ningún hombre puede conocer por sí mismo. No obstante, el Espíritu las conoce. ¿Quién conoce las cosas profundas de Dios si no es el Espíritu de Dios? Dice Pablo. Como el Espíritu del hombre, o sea, nosotros mismos, nuestra personalidad, nuestro yo, conoce lo que somos y conoce de adentro, conoce nuestros pensamientos, nuestras ¿cómo se dice? Nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Nosotros nos conocemos. El Espíritu de Dios conoce todas las cosas profundas de Dios. Ese es el punto. El Espíritu Santo conoce todas las cosas de Dios y Él viene en función de enseñarnos todas las cosas, ¿verdad? De abrirnos el entendimiento. Tercera, siguiente diapositiva. Los creyentes han recibido el Espíritu que conoce todas las cosas. ¿Para qué? Para que ellos también puedan conocer las cosas profundas de Dios. Aquí está el pasaje, hermanos. 1 Corintios 2:12. Para que ellos conozcan las cosas profundas de Dios, se necesita el Espíritu de Dios, que conoce todas las cosas y que nos revela todas las cosas. Ese es más o menos lo que está diciendo Pablo, hermanos. Vamos al número 4. Cuarto, dice, la sabiduría divina está escondida en las Escrituras. Nosotros tenemos las Escrituras, hermanos,
Aquí está todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Entonces, la sabiduría de Dios está escondida en las Escrituras. Yo decía al principio, cualquier hombre puede abrir la Biblia y decir, pues, esto habla de esto, habla del otro, pero no conoce las cosas profundas de Dios. No conoce, por ejemplo, un ejemplo, hermanos. Alguien lee ahí que Abraham le dijo a Dios, dame a tu hijo, a tu único, preséntame el sacrificio allá en el monte. Alguien natural que lee eso va a decir, ¿qué? ¿Cómo que Dios le pide a su hijo, a su único hijo, y que lo sacrifique? ¿Cómo? No sé si me explico. Alguien que lee así superficialmente dice, ¿cómo es posible? Bueno, lo que estamos viendo, dice el apóstol Pablo, que todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados. A nosotros nos ayudan a bien. Entonces, hay una ilustración de una niña que le está, la maestra le está enseñando muchas cosas de la escritura, por ejemplo, de Noé, le está hablando de que Dios destruyó a todos, y una niña dice, no, ya no me cuenten, ¿cómo que todos? Ya no me cuenten de eso. Dice otra niña, espérate, vamos a oír todo, porque esta historia está en la Biblia, y la Biblia no deja las cosas a medias. La Biblia siempre lleva las cosas al bien. O sea, que Dios destruyera todas esas naciones, deja a 8 personas para que vuelvan a repoblar la tierra. O sea, no destruyó todo el género humano, sino deja esas 8 personas. Entonces, eso es buena noticia, ¿verdad? No destruyó a la humanidad, destruyó a los pecadores que estaban allá. Entonces, como ese pensamiento, hermanos, surge de la primera lectura de la Biblia. Pero en esto dice las escrituras divinas, hermanos, están escondidas en las escrituras, pero el contenido de estas palabras se entiende solamente a medida que uno sea capaz de explicar las cosas espirituales con las cosas espirituales. O sea, con el Espíritu de Dios poder explicar las cosas espirituales. Ese es el problema, hermanos, en muchas partes, porque hay diferentes teologías, como en la escuela lo veíamos, diferentes teologías, hermanos. Hay teologías de esto y teologías del otro. Bueno, eso se refiere a que un hombre piensa y dice esas cosas. Otro hombre piensa y dice otras cosas. Pero en la iglesia, el único que piensa es Cristo. La única cabeza que tenemos es Cristo. Y lo que Él decida es lo mejor. Es vida eterna, hermanos. Entonces, nosotros dependemos de lo que Él diga a la iglesia. No de que las diferentes teologías nos digan, porque son pensamientos humanos. A eso me refiero, hermanos. Quinto, vamos a la siguiente diapositiva. El hombre natural, hablando del primer hombre, no puede recibir las cosas espirituales de Dios porque le son insensatez. Eso dice 1 Corintios 2:14. Le parece una insensatez, le parece absurdo, le parece que no es correcto, ¿eh? Ni las puede comprender, dice la palabra, porque se disciernen únicamente en el Espíritu, y él no ha recibido el Espíritu que es de Dios. O sea, si no ha recibido el Espíritu, se queda con esa venda en los ojos, esa oscuridad, ¿verdad? Y no ve más allá, no ve las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, hermanos, es una imagen que Dios nos presenta de aquel padre que de veras sacrificó a su hijo en la cruz del Calvario, hermanos. De Dios, que entregó a su hijo a la muerte para salvarnos a nosotros, sin merecerlo nosotros, siendo pecadores. Cristo Jesús murió por nosotros, dice Pablo. Entonces, esas cosas se entienden por el Espíritu, hermanos, que habita en nosotros. No es nuestro razonamiento, no es que nosotros pensamos que son así las cosas y así las vamos acomodando. No, es el Espíritu el que hace. Vamos al sexto punto, hermanos. El cristiano carnal es nacido de nuevo y el Espíritu reside en él. Efesios 1:13 dice que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea, cuando creemos, entonces Dios derrama su Espíritu en nosotros y nos sella, hermanos. Dice, pero su carnalidad le impide la plenitud del ministerio de Cristo. O sea, la carne, hay una lucha, dice Pablo, Romanos 8, hay una lucha contra la carne y el Espíritu. Estos dos términos se pelean entre sí, hermanos. En nosotros, están peleados. Si nosotros le damos lugar a la carne, entonces nos vamos hacia la carne. Y el fruto de la carne o el producto de la carne es muerte, hermanos. Pero aquel que mortifica las obras de su carne, aquel que busca hacer la voluntad de Dios y con humildad
se deja guiar por el Espíritu Santo, hermanos, tiene vida eterna. O sea, él es un hijo de Dios, es lo que dice, ¿ya? El que tiene el Espíritu, el que se mueve a través del Espíritu, es el hijo de Dios. Vamos a la última parte, hermanos, el séptimo, en la siguiente diapositiva. Dice entonces, el hombre espiritual, dice la Biblia, discierne todas las cosas, entiende todas las cosas. Por eso define las cosas como son, hermanos. No hay ninguna limitación para él en lo que toca a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios directamente le está mostrando, le está enseñando las cosas. Siguiente parte. Puede recibir libremente la revelación divina y se gloria en ella. Puede recibir la revelación de Dios y se gloria en ella. Quiero poner un ejemplo, humildemente lo digo, hermanos. Quiero poner un ejemplo. Yo he leído la Biblia más de 4 o 5 veces. Toda, hermanos. Y al leer Génesis 1 digo, ya lo leí, 2, 3, llego al pecado y luego ya voy a la familia de Abraham, Isaac, Jacob, y así me voy en mi lectura. Pero algo pasó, hermanos. Entonces yo leí Génesis 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre la superficie de las aguas, sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, etc. Pero llegué al versículo 6, hermanos, y me espanté, porque dije, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde está la tierra? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde están las cosas? Pues dice en el verso 6, Génesis 1:6, algún día les platicaré. Dice, ¿dónde estamos, hermanos? Estamos en medio de aguas, de abismos, de aguas. Dice, porque dijo Dios, haya expansión ¿en dónde? En medio de las aguas. O sea, en medio de las aguas haya una expansión, que es la cúpula, es el cielo, hermano. Ahora dice, esa expansión es para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. Después le da una orden a las aguas de abajo del cielo. Júntense en un lugar y descúbrase la seca. Entonces, desciende el nivel del agua dentro de esa cúpula y se muestran las montañas, se muestra la tierra seca. Y yo digo, ¿dónde estoy? Allí estamos. Lo que dice Génesis 1:6, allí estamos, hermano, en medio de las aguas. Entonces, cuando yo escucho, me voy a meter en problemas. Cuando yo escucho de la NASA, hermanos, que fueron a la luna, pues ¿dónde? Si hay una cúpula ahí y nadie puede salir. En fin, algo pasó y vi ese pasaje y ¡boom! Me deslumbró, hermanos. Yo dije, ¿cómo es posible que la Tierra esté así, en medio de aguas? Pues eso es lo que dice la Biblia. La NASA dice otras cosas, la ciencia dice otras cosas, pero cuando venga Cristo, hermanos, se van a rasgar los cielos para que descienda el Hijo de Dios. ¿De dónde? De ahí arriba, ¿dónde está? En fin, otro día les platico sobre eso. Siguiente parte, dice, el hombre espiritual entonces discierne todas las cosas. Sin embargo, el mismo no es discernido ni entendido por nadie. O sea, nadie le entiende. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo tú estás haciendo eso? A Pablo le decían, estás loco, ¿verdad? Estás loco, Pablo. Yo creo que la locura te trajo a esos viajes. Eso decía la gente porque Pablo se veía como un loco, ¿verdad? Pero no lo entendían, ¿verdad? No entienden al hombre espiritual. Pregunta, dice, ¿cómo pudiera ser de otro modo? Siendo que tienen la mente de Cristo. ¿Quién entendió a Cristo, hermano? Nadie. Decían los mismos discípulos, decían, ¿quién es este que aún las aguas del mar y los vientos le obedecen? ¿Quién es este? No lo entendían, hermano. Luego, vamos, dice el Señor Jesucristo en Juan 11, vamos a ver a nuestro amigo Lázaro. Oh, vas a ir allá, ya te querían matar allá. ¿Para qué vas? No, pues voy a despertar a mi amigo Lázaro. Ah, pues si está dormido, ¿para qué vamos, verdad? A exponernos al peligro que nos vayan a matar a todos. No entendían a Jesús. Voy a despertar a Lázaro porque acaba de morir hace 4 días. Voy a despertarlo. Tiene que decirles con esa claridad porque no entendían, hermano. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo y no se le entiende. No se entiende, hermanos. Choca con el mundo, choca con las personas que le rodean a lo mejor, hermanos. Entonces dice el Señor Jesucristo, si en este mundo te aplauden,
cuidado, ¿eh? Porque estás hablándole al mundo, estás conquistando al mundo, hablándole al oído, cosas de amor, pues ¿quién te va a odiar? Pero si hablas la palabra, vemos el hecho de todos los que sufrieron por la palabra, hermanos. Jeremías lo echaron en un pozo, a los apóstoles los mataron, los azotaron, hermanos. Cuando vivía Elías, dice, ya todos los mataron, hermanos. ¿Por qué? Porque tenían la mente. A Jeremías, si vemos el libro de Jeremías, hermanos, Dios le dijo, diles que se salgan, que se entreguen a los babilonios, a la esclavitud. Cuando él habla eso, dice, entonces este es un enemigo del pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Entonces métanlo a la cárcel y métanlo para acá y traten de matarlo y silenciarlo. ¿Por qué? Porque tenían falsos profetas que les decían, es que está bien, todo lo que hagan está bien, no hay problemas. El hombre espiritual entonces choca con eso que es la voluntad del ser humano, pues carnal. Siguiente diapositiva. Experimentalmente puede ser que la persona que se salva por medio de la fe en Cristo, hermanos, se entregue, ese es un muy importante, se entregue al mismo tiempo, o sea, cuando cree en Cristo, se entrega al mismo tiempo sin reservas a Dios y empiece de una vez una vida de rendimiento completo. El Señor quiere que nos rindamos, eso decía Juan el Bautista, arrepiéntanse y crean, ¿verdad? Crean, arrepiéntanse, o sea, vuelvan a Dios, ríndanse a Dios. El Señor Jesucristo también en Marcos 2:14 también dice que después que vino Juan, que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean. Esa palabra de arrepentimiento que ahora no se pronuncia en los evangelistas modernos, hermanos, es ríndanse ante Dios, dejen de luchar contra Dios, bajen las armas que quieren defenderse de Dios, dejen que Dios gobierne sus vidas, ríndanse completamente a Dios. Ese es el punto, hermano. Siguiente parte. De esta manera sucedió con Saulo de Tarso. O sea, de esta manera sucedió. Lo vemos en Hechos 9:4-6, hermanos. Dice que Jesús fue reconocido como su Señor. Le dijo Señor, pero también le dijo otras cosas. ¿Qué quieres que haga? Porque él estaba haciendo lo que él creía, que estaba sirviendo a Dios a su manera, a una manera carnal, hermanos. Estaba tratando de servir a Dios. Entonces Cristo lo detiene y Saulo entiende, hermanos, que no es del hombre, sino es de Dios. Por eso le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué? Porque vengo a perseguir a los cristianos a esta ciudad. ¿Tú qué quieres que haga? No, pues ríndete. ¿Verdad? Vas a quedar ciego, vete a Damasco, ahí va a venir un siervo y te va a dar la vista, ¿verdad? Eso es lo que tenía que hacer. Si él dijera, no, pues sigo a Damasco, pero voy a perseguir y luego te sirvo. No, hermanos. Se rindió. Ese es el punto. El hombre espiritual es que se rindió a Dios. Señor, ya no gobierno mi vida, tú la vas a gobernar. Eso dijo Jesús en el Getsemaní. Señor, no como yo quiero, sino como tú quieras. Y por eso se entregó a la muerte, hermanos, porque fue el proyecto del Padre, ¿verdad? Y él vivió sujeto al Espíritu, ¿verdad? Lo que el Espíritu le decía. ¿Qué quieres que haga? Decía Pablo. Siguiente parte. No hay evidencia alguna de que jamás se hubiese cambiado de esta actitud de rendimiento a Cristo. No hay una evidencia bíblica, hermanos, ni histórica, de que el apóstol Pablo haya dicho, no, pues ahora ya me llamó Cristo, ahora yo voy a hacer las cosas y voy a trazar un plan y voy a hacer cosas. No, nunca dijo eso. Él se sujetó, ¿verdad? ¿A qué? Al sufrimiento que le dijo Cristo, vas a sufrir por mi nombre y vas a ir a todas las naciones llevando mi nombre en alto. Eso es lo que va a hacer. Y Pablo se sujetó. Ese es el hombre espiritual. Por eso, hermanos, hay milagros en ellos. Por eso habrán milagros, porque el Espíritu está llenándolos, hermanos, para que vayan haciendo la obra de Dios y Dios hace la obra y Dios hace milagros en ellos. Ese es ¿cómo se dice? El secreto, hermanos. La siguiente parte dice que entonces el hombre espiritual, este es el ideal divino en la vida. Ese es el ideal. Si nosotros vemos las Escrituras, hermanos, así con una mente fría, lo que le dijo Dios a Adán,
de todos los frutos puedes comer, pero de este no. ¿Por qué le puso esa prueba? Porque el Señor quería saber si Adán se iba a rendir a la voluntad de Dios o iba a seguir sus impulsos. Adán y Eva, los dos. Y ellos siguieron sus impulsos. Muerte, hermanos. Eso es muerte. Pero estar sujetos a Dios, obedecer a Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso los fariseos están fuera de la salvación, hermanos. Yo no lo digo, lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque no creyeron. Juan 3 lo dice en 36, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree en el Hijo no tiene la vida y la ira de Dios está sobre él. El que no cree al Hijo. Los judíos no quisieron creer en Cristo, viendo milagros, viendo maravillas, viendo su humildad, su mansedumbre y su santidad, no lo quisieron recibir. Hombres carnales no pueden hacer la voluntad de Dios, no se sujetan a la voluntad de Dios, tampoco pueden, hermanos. Entonces están perdidos porque no creyeron en Cristo, no se sujetaron a Dios, hicieron su voluntad personal, propia, institucional o lo que quieran, pero no hicieron la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era reciban a su Hijo, ¿eh? Reciban, esa es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado, Juan 6. Esa es la obra de Dios, que crean en su Hijo. Siguiente parte dice, todos los que están en Cristo, entonces, son nuevas criaturas. Ya sabemos ese pasaje de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ya no es Él, es el Espíritu el que vive en Él. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, a donde el Espíritu nos mande, nos gobierne, hermano. Siguiente parte, pero la transformación es un proceso, hermanos, y nuestro nuevo hombre lucha contra los deseos carnales de aquel viejo hombre. O sea, soy un viejo hombre y soy un nuevo hombre. El nuevo hombre que está en mí, que soy, tiene que luchar con ese viejo hombre que está en mí también, que son mis deseos carnales, mis deseos racionales, mis deseos humanos, mis pensamientos y todo lo que yo quiera decidir, hermanos. Eso es. Entonces el nuevo hombre está en una tensión, en una lucha constante dentro de mí. El nuevo hombre contra el viejo hombre. Esa es la lucha, hermanos. Voy a la siguiente diapositiva. Dice el pasaje primero en los Corintios 6, 19 y 20. Había en los Corintios pleitos, celos, iras, contiendas. Decían unos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Había una división, dice Pablo, ¿está dividido Cristo? ¿O por qué viven así? En pleitos, en facciones, en divisiones. ¿Por qué viven así? Dice en el 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, no te perteneces ya, eres de Dios. Para eso murió Cristo y resucitó, ¿verdad? Para que todos vivamos en Él y por Él y haciendo su voluntad, perdón. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, ya no te perteneces. ¿Por qué? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios es el dueño de nosotros. Dios es el dueño de nuestra vida. Dios en Cristo nos compró. Somos siervos de Cristo porque Él con su sangre preciosa nos compró. Le pertenecemos a Él. No somos nuestros. Ya no nos pertenecemos. Somos de Dios en Cristo Jesús. Pero esto sucede cuando en Romanos 6 dice que fuimos sepultados juntamente a muerte por Cristo, ¿verdad? En nuestro bautismo. Juntamente con Él fuimos sepultados. O sea, Cristo murió y fue sepultado. Nosotros en el bautismo, juntamente con Él, somos sepultados. Y resucitamos a una novedad de vida, a una nueva vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva a donde Dios quiera que nos lleve. No a donde son mis proyectos, mis planes, mis pensamientos. No, hermanos. Vamos a la última parte. Hay unas aplicaciones, hermanos. Empezamos tardecito y todavía ya es la 1:15, hermanos, pero empezamos tardecito. Aquí hay varias aplicaciones. Miren, hermanos, son preguntas personales. Vamos a tratar de entender, hermanos, qué es para mí, ¿verdad? Esa pregunta. Primera pregunta. ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? Pregúntese usted, ¿qué tipo de cristiano soy? Hay 3. Natural,
¿Carnal o espiritual? ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy parado? ¿Cuál tipo de cristiano soy yo? ¿El carnal? ¿El natural? ¿O el espiritual? ¿Yo qué tipo de hombre, de cristiano soy? ¿Qué tipo? Siguiente pregunta, muy difícil. ¿En cuál categoría, hermanos, nos va a encontrar el Señor? ¿En qué categoría nos presentaremos ante el trono mismo de Dios? ¿En qué categoría, hermanos? ¿Hombre natural? Estamos perdidos. ¿Hombre carnal? Estamos perdidos. Hombre espiritual. El hombre espiritual es la meta en la iglesia, que todos crezcamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. El hombre espiritual es el modelo de Dios. Todos debemos ser semejantes a Cristo. Tenemos que imitar a Cristo. Dice, aprended de mí, Mateo 11, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tenemos el yugo de Cristo. Estamos unidos con Cristo, hermanos. Muertos en la muerte que Él murió, sepultados en la sepultura que él fue enterrado, hermanos, y resucitados en la resurrección que Dios lo levantó. Ahí estamos, unidos a Él, hermanos, en el Espíritu. ¿Cuál es la categoría en que nos vamos a presentar ante el Señor? El Señor viene. Hermanos, este tiempo es muy difícil. Este tiempo parece que es el final de los tiempos, hermanos. Debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Miren, hermanos, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por ejemplo, ese pasaje. Como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Hermanos, estamos peor que en los días de Noé. ¿Por qué? Porque hay asesinatos en la matriz de las madres, hermanos. Legalmente, en el gobierno se aprobó el sacrificio de niños, de seres vivos, en el vientre de la madre. Ese es un asesinato, hermanos. Pero no lo dejamos ahí. Está aprobado el matrimonio de homosexuales. En México, si usted habla contra un matrimonio homosexual, lo meten a la cárcel, hermanos. Porque está penado muy fuerte que usted hable contra la inclinación, entre comillas, sexual de las personas. Fíjense hasta dónde vamos, hermano. ¿Cuántos asesinatos hay? ¿Quién sembró esta pandemia? ¿Quién es el culpable de esta muerte que están cayendo miles de personas, hermano, en todo el mundo y no hay un culpable? ¿Quién es el culpable? O sea, ¿el diablo? ¿O hay un hombre que sea culpable? Entonces, vean todas esas señales, hermanos. El tiempo está muy cerca. Vivimos peor que en los días de Noé. Y el Señor va a venir como ladrón en un momento, en un abrir de ojos a la final trompeta. Hermanos, el Señor va a venir, no tarda sus promesas. ¿Cómo nos vamos a presentar ante el trono de Dios? ¿Siendo carnales, siendo naturales? Mi deseo es que todos vayamos avanzando, hermanos, y que dejemos que el Espíritu Santo nos selle y vivamos esa realidad en el Espíritu Santo. Siguiente parte, hermanos. Dice en Juan 10:27, escuchen lo que dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen sus ovejas? Me siguen. Y me siguen. Yo conozco, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen, dice el Señor, Juan 10:27. Las ovejas de Dios, los cristianos legítimos o verdaderos, hermanos. El Señor nos conoce. Y el Señor sabe que lo seguimos con todo nuestro corazón. No como nosotros queremos, sino que Él lo está haciendo. Él obra en nosotros, hermanos. Él produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses. Entonces, seguimos a Cristo. Ese es el punto. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que seguir a Cristo. Y tenemos que vivir lo que vivió Cristo y tenemos que negarnos a nosotros mismos como Cristo se negó a sí mismo. Él se negó, hermanos, a sí mismo. Filipenses 2 dice, hermanos, que se anonadó a sí mismo y se hizo hombre, siendo por naturaleza Dios. Por naturaleza, su naturaleza es divina, hermanos. Se negó a sí mismo y se hizo hombre. Y si estando en la condición de hombre, hermanos, se negó a sí mismo siendo inocente. Y se entregó a sí mismo, o sea, se negó completamente a sí mismo. El Señor Jesús, hermanos. Síganme, dice Cristo.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, Juan 14:6. Seguimos a Cristo, tenemos que seguirlo, hermanos, y seguirlo es seguirlo en el Espíritu. Esa es la forma. Sí, última parte, para seguir, hermanos, necesitamos escuchar. Y no podemos escuchar si no hemos crucificado nuestra vida carnal. ¿Por qué? No podemos escuchar, hermanos. Yo recuerdo en alguna ocasión que compartiendo consejería matrimonial, hermanos, decía la hermana que fuimos a aconsejar, decía, hermano, dígale a que me quiera, que me ame y que vea las cosas que yo quiero, que me dé gusto, que me tenga feliz. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que pues, me tiene que tener bien. ¿Quién estaba hablando? Su carne, hermanos. Y el hermano decía, pues dígale a esta que se sujete, yo soy la cabeza, que se sujete. ¿Quién está hablando? Su carne. Porque en Efesios 5, que es lo que estoy parafraseando, hermanos, dice el apóstol Pablo, sujetados unos a otros en el temor de Dios. Esa es la clave. Sujétense unos a otros, sujétense en el temor de Dios. Ese es el punto, hermanos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Voy a terminar, hermanos, con un canto. Un canto, ahora un himno, hermanos, porque cantamos puros estribillos ya. A ver si lo reconocen. Cuando es Cristo, amigo fiel, fortalecido, vivo por él. Donde yo vaya, conmigo va, y en el dolor su gracia me da. Cuando es Cristo, glorioso Rey, su gloria canta toda su rey, su paz divina pronto veré, y entre los ángeles cantaré. Cuando con terror, de dudas todas me librará, firme por siempre me sostendrá. Cuando es Cristo, glorioso Rey, su gloria canta toda su rey, su paz divina pronto veré, y entre sus ángeles cantaré. Cuando es Cristo, refugio, la noche oscura no temeré, no amanezca el día eternal, por siempre libre seré del mal. Cuando es Cristo, glorioso Rey, su gloria canta toda su rey, su faz divina pronto veré, entre sus ángeles cantaré. Cuán dulce es Cristo, hermanos. ¿Cómo nos va a encontrar? En su misericordia, hermanos, esperamos que nos encuentre en una vida espiritual plena, hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Y seguimos estudiando la vida espiritual. Pasa a vosotros, hermanos. Dios les bendiga. Agradecemos a Dios por su palabra, hermanos, en esta tarde. Y vamos a orar, hermanos. Esta palabra sin duda es, al ser palabra de Dios, es viva, es eficaz. Y vamos a pedir a Dios, Señor, que Él haga esa obra de transformación en nuestras vidas, hermanos. Vamos a agradecer a nuestro hermano Arturo por esta participación que está teniendo con nosotros. Y vamos a agradecer a Dios, hermanos, por estos momentos. Les pido que puedan inclinar su rostro en este momento y que podamos rogar a nuestro Dios.
Bendito Padre Santo, que moras y reinas en la inmensidad de los cielos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva, Señor, y hace la obra de transformación en nuestras vidas, Señor, porque es inspiración tuya, Señor. Tiene poder y reconocemos, Señor, esa obra que has estado haciendo, Señor, en nosotros. Queremos agradecerte, Señor, por estos espacios que nos das, porque pese a las condiciones en las que vivimos, Señor, nos sigues permitiendo, Señor, poder compartir tu palabra, poder escuchar, Señor, tu palabra, meditar en ella e incluso poder llegar a más lugares, Señor, por estos medios. Gracias, Señor, te damos por esto, suplicándote, bendito Padre, en tu misericordia, que puedas tocar, Señor, los corazones de quienes puedan acceder a estos recursos, quienes escuchan, Señor, que sea de bendición, Padre, que puedas tocar, Señor, lo más profundo de su ser y que puedas hacer esa obra, Señor, espiritual que hemos estado estudiando, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Señor, te agradecemos por estos espacios y porque nos permite, Señor, considerar y sentir, Señor, tu presencia con nosotros. Gracias, Señor, te damos por todas estas bendiciones en el nombre precioso y santo de Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, deseo que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos en la tarde, primero Dios, en el estudio vespertino a las 4:30 en este mismo espacio, en esta página de Facebook, hermanos. Les esperamos a las 4:30 en el culto, en el servicio vespertino. Que el Señor les bendiga. Agradecemos a nuestro hermano Arturo. Gracias, hermano. Dios les bendiga. En paz a ustedes, hermanos. Paz a vosotros, hermano.